Continuamos con Caballo de Fuego, Congo de Florencia Bonelli. Antes de empezar este capítulo, te pido un favor que me ayuda muchísimo. Si te gusta este tipo de historias, seguí el canal, así no te perdés los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise apenas salga una nueva parte. Y si este audio te acompaña, déjame tu me gusta, es la forma más simple de apoyarlo. Ahora sí, ponete cómoda, y deja que la historia te lleve. Empezamos. Capítulo 7. A medida que llegaban a Viena por distintos medios de transporte y desde distintas capitales europeas, los miembros de las brigadas Hessein al-Assam se congregaban en un departamento frente a la Franziskanerplatz, o Plaza de los Franciscanos, un sitio en pleno centro de la capital austriaca que se hallaba a pocas cuadras de la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en el 93 de Overedonaustrasse, al otro lado del río Danubio, y del Gran Hotel Bien, el elegido por 2 de los ministros más importantes, el de Arabia Saudí y el de Kuwait, y donde trabajaba desde hacía años el hermano de uno de los terroristas en el área de mantenimiento. El príncipe Kamal al-Saud, el botín codiciado, por quien planeaban exigir un rescate de $60 millones, arribaría a Viena en la mañana del evento y regresaría a Jeddah por la noche. Para el miércoles 29 de abril, los 6 miembros de las brigadas Hessein al-Assam y Udo Jürgens se escondían en el departamento de la Plaza de los Franciscanos. Jürgens paseó la mirada por los jóvenes palestinos, los cuales comían y conversaban en un ambiente de tensión y expectativa. Los había entrenado con dureza y les había exigido más allá del límite de sus capacidades para conducirlos al punto de preparación en el que se encontraban en ese momento. «Muchachos», los llamó, y ninguno se alteró ante el sonido metálico de su voz, «ha llegado la hora de prepararse. Los ministros se retirarán a dormir en unas horas y, entonces, nos tocará actuar». Al cabo, los 6 reaparecieron vestidos con trajes negros que les conferían un aspecto respetable. Para su desazón, días atrás se habían afeitado la barba y cortado el pelo a ras. Parecían lo que Udo quería que pareciesen, guardaespaldas. Brahms y Liszt, los noms de guerra correspondían a los de músicos famosos, ocúpense de los vehículos. Haydn y Mozart, chequeen los bolsos con las armas. Tú, Chopin, revisa tu equipo de falsificación. Mahler, comprueba el buen funcionamiento del sistema de comunicación. Saldremos de aquí a las 2200, informó, usando la jerga militar para expresar la hora, las 10 de la noche. Sonó un celular. Liszt respondió. Liszt no tuvo oportunidad de pronunciar la siguiente palabra. Jürgens lo aferró por el cuello y le comprimió la tráquea y las cuerdas vocales. «Vuelves a pronunciar mi nombre y te mato». Le arrebató el teléfono y lo empujó sobre un sillón, donde el palestino tosió como un tísico. La llamada era del hermano de Chopin, el empleado del Gran Hotel Bien. «Habla», lo apremió Jürgens, y se acercó al plano del hotel extendido sobre la mesa. «Bin Maimón, el ministro saudí, está en la habitación 505, y Al-Saba, el kuwaití, en la 618. Jürgens cortó sin más. «En marcha», dijo. Los vehículos que los condujeron hasta la calle Karner Ring, donde se emplazaba el Gran Hotel Bien, ingresaron en las cocheras subterráneas gracias a unas tarjetas con códigos de barra. Sin descender de los automóviles, las deslizaron por el aparato adosado a la pared, y la barrera se elevó. El hermano de Chopin los aguardaba en una habitación, dentro del estacionamiento, que funcionaba como depósito de trastos viejos. Allí les proporcionó 2 uniformes de camarero, que Haydn y Mozart se colocaron deprisa. Las mesas móviles, cubiertas con manteles blancos y con un servicio de cena, los esperaban en un rincón. Los ataques se realizarían al unísono, uno en el 5º piso, el otro, en el 6º. Haydn, cubierto por Chopin y Liszt, escondidos en el cuarto de los elementos de limpieza del 5º piso, llamó a la puerta de la habitación 505. «¿Quién es?», preguntó una voz masculina. «Room service», contestó Haydn. El guardaespaldas del ministro Bin Maimón asomó el rostro con la intención de aclarar que no habían solicitado un servicio a la habitación. Fue incapaz de expresarse.
Haydn le apoyó el silenciador de la Eclair y Kochu SP 9 milímetros y le alojó una bala en la frente. El hombre se desplomó sin emitir sonido. Chopin y Liszt ayudaron a Haydn a correr el cuerpo, abrieron la puerta y la cerraron. Cruzaron el vestíbulo sabiendo que les tocaba enfrentarse con otros dos hombres. Un trabajo de inteligencia de jamás les había advertido que el ministro del petróleo saudí viajaba con 3 custodios. Irrumpieron en la sala donde los otros 2 guardaespaldas veían televisión. La sorpresa les impidió reaccionar. Chopin se ocupó de uno y Haydn del otro, mientras Liszt se dirigía al dormitorio principal. Los gemidos que se filtraban por la puerta lo alertaron de que Ben Maimón no estaba solo. Irrumpió en el momento en que una prostituta le practicaba una felación. En tanto, Mozart llamaba a la puerta de la habitación 618. Al igual que Haydn, anunció el servicio a la habitación, sin embargo, el guardaespaldas le expresó su negativa sin abrir. Volvió a llamar y, mientras repetía que no había errores, que el servicio correspondía a la 618, Udo Jürgens, después de cerciorarse de que el corredor estuviese despejado, salió del cuarto de limpieza y se acercó a la puerta, sobre la que apoyó el oído. Batió la mano en dirección al palestino para pedirle que prolongara el diálogo con el guardaespaldas. Al cabo, disparó 3 veces su Beretta 92 en distintos puntos y, a pesar del silenciador, que restaba potencia a las balas para Bellum, hirió al guardaespaldas. Se oyó un quejido y un peso que se desmoronaba. Por fortuna, se dijo, el color negro de la puerta disimularía los orificios. Usó la llave maestra, proporcionada por el hermano de Chopin, y entraron. Brahms y Mahler los siguieron. Desconocían el número exacto de custodios del ministro kuwaití. Otro guardaespaldas saltó en el vestíbulo con el arma en la mano y, antes de que disparase y la estampida despertase a los pasajeros del 6º piso, Udo Jürgens, haciendo gala de sus reflejos y de su puntería, le colocó una bala de 9 milímetros en el ojo derecho. El hombre cayó muerto sobre una mesa centro y destrozó el cristal. «Controla el resto de la habitación», ordenó a Mahler. El jeque Al-Sabah entró en la sala de mal talante, atándose el salto de cama y dispuesto a echarles una bronca a sus custodios cuando descubrió a uno sobre los restos de la pequeña mesa. Levantó la vista y se vio rodeado por 4 hombres. De modo maquinal, levantó las manos y pidió misericordia en árabe. «Haydn, ¿me escuchas?», dijo Mozart por la radio. «Te escucho. Aquí todo bajo control». Haydn no mencionó la inesperada compañía de la prostituta porque, al igual que a los 3 guardaespaldas, la habían liquidado. En las 2 habitaciones, se procedió de manera similar y coordinada. Antes de cerrar la puerta con llave y de echar la traba, colgaron el cartel que rezaba Do Not Disturb. Ataron a los ministros, cerciorándose de no ajustar demasiado las cuerdas. Llevaron los cadáveres al baño principal, y los que habían desempeñado el rol de camareros, regresaron a sus trajes negros. En la habitación del ministro saudí, Chopin tomó la palabra, en la del ministro Al-Sabah, se ocupó Mahler, se había acordado que, en presencia de los secuestrados, Udo Jürgens no emitiría palabra dado su timbre antinatural. «Señor ministro, si colabora con nosotros, no terminará como sus custodios. Mañana por la mañana, tomaremos el lugar de sus hombres y entraremos con usted en la sede de la OPEP. Le colocaremos este cinto con gelignita, un explosivo con alto poder destructivo. Si intentase llamar la atención de los guardias de la OPEP, oprimiríamos el detonador y su cuerpo se destrozaría en 1000 pedazos. Ustedes también morirían», se atrevió a señalar el ministro kuwaití. «Estamos dispuestos a morir por nuestra causa». «¿Cuál es esa causa?». «La del pueblo palestino». Chopin, el experto en falsificaciones, trabajó primero en la habitación 505, donde adulteró las identificaciones de los 3 guardaespaldas asesinados, a las cuales les agregó sus fotografías en el nuevo estilo occidental, sin barba, el pelo corto y en traje negro. Finalizó la labor volviendo a plastificar los documentos. Hizo otro tanto en la habitación 618, donde tuvo que reproducir 2 documentos adicionales, uno para Udo Jürgens y otro para Mahler. ¿Cómo harán para ingresar 2 guardaespaldas más?, se preguntó el ministro kuwaití.
El Departamento de Seguridad de la OPEP me exigió que adelantase los nombres de los custodios que me acompañarían, como también los detalles de las armas que portarían. Esperan a 2, no a 4. Mañana, a primera hora, explicó Mahler, usted llamará al jefe de seguridad de la OPEP. Sabemos que es una visita frecuente de la casa y que Hermann Helmut lo conoce bien. Le dirá que ha incluido a último momento a 2 guardaespaldas más, que ahora son 4. Dependerá de usted, señor ministro. Si no logramos pasar por la entrada de la OPEP, ya sabe lo que le sucederá, dijo, y levantó el detonador. Mientras Chopin se ocupaba de las falsificaciones, los demás atiborraban 2 maletines con granadas, cargadores, precintos de plástico, máscaras antigás, cuchillos de combate, Semtex y detonadores. También cargaron las partes de 3 Kalashnikovs AK-47 sin culata, el fusil de asalto favorito de las brigadas Hussein al-Assam. Estaban entrenados para armarlos en el tiempo en que se consumía un fósforo. Cerca de las 8 de la mañana, desde cada habitación, la 505 y la 618, se pidieron suculentos desayunos. Los camareros que los llevaron hasta el 5º y el 6º piso recibieron la propina en la puerta y pusieron la mesa móvil en manos del que los atendió. Ninguno percibió nada anómalo. Junto con el café, los palestinos engulleron anfetaminas, en previsión de las largas horas que les tocaría afrontar sin dormir. A las 9, los ministros, con los torsos desnudos, levantaron los brazos para que sus captores les colocasen los cintos de gelinita en torno a la cintura. Hecho esto, Mahler se comunicó con el Departamento de Seguridad en la OPEP y pidió por el jefe. Su Alteza, el ministro Al-Saba, necesita hablar con el señor Helmut. Urgente, agregó. Tapó al auricular del teléfono y advirtió al kuwaití, dice algo inconveniente y tendrán que recogerlo en pedazos. Aquí el ministro Al-Saba. Por el gesto de impaciencia del kuwaití, resultaba obvio que el jefe de seguridad se deshacía en halagos. Gracias, Hermann. Disculpe que le avise al filo de la hora, pero he incorporado a 2 custodios más en mi guardia personal. Sí, lo sé, pero así me lo sugirió el jefe del servicio de inteligencia de mi país antes de partir ayer por la tarde. Alguna razón de seguridad de último momento, como usted comprenderá. Ya sabe cómo es esto, dijo, y rió con afectación. Sus nombres son, acercó el papel a sus ojos porque era míope, ¿tiene para anotar, Hermann? Le pasó los nombres, los números de identificación y los datos de las armas que portarían. A las 11:20, abandonaron las habitaciones sin descolgar el cartel Do Not Disturb para evitar que el personal del servicio de limpieza ingresara y descubriera los cadáveres, al menos por unas horas. Descendieron por los ascensores hasta el estacionamiento del hotel. Al encontrarse, Al-Saba y Bin Maimón cruzaron vistazos sorprendidos y, luego, asustados y solidarios. Mahler les dirigió las instrucciones a ambos ministros. Ministro Bin Maimón, usted entrará primero en la sede llevando este maletín. Se lo mostró, pero no se lo entregó. Chopin, Liszt y Haydn caminarán detrás. Si algún problema se presentase con los guardias, dependerá de usted solucionarlo. De lo contrario, le mostró el detonador. Usted le seguirá, ministro Al-Saba, llevando este maletín. Mozart, Brahms, Wagner y yo lo escoltaremos. La misma advertencia para usted, dijo, y volvió a levantar el detonador, que guardó en el bolsillo de su traje negro. Udo Jürgens, que había elegido el nombre del músico Richard Wagner por su conocida aversión a los judíos, observaba a los muchachos palestinos y los evaluaba. Las anfetaminas comenzaban a hacer efecto, lucían inquietos, casi eufóricos. Antes de subir a los vehículos que los conducirían a la sede de la OPEP, Mahler pronunció el típico grito de los mujahidín, es decir, de los que hacen la guerra santa o jihad. Allahu Akbar. Alá es el más grande, y los demás, excepto Udo, respondieron con el mismo fervor. Al descender de los vehículos, frente al moderno edificio de la OPEP, los periodistas se abalanzaron para arrancar comentarios a los hombres que manejaban el destino del recurso más importante de la tierra. Los palestinos los apartaron y allanaron el camino hacia el acceso principal. Un guardia austriaco,
que sonrió y saludó con cierta familiaridad a Bin Maimón, ofreció llevarle el maletín hasta el cuarto piso al verlo medio agobiado por el peso. Bin Maimón alejó el maletín de la mano extendida del guardia y le devolvió la sonrisa. No puedo apartarme de este maletín, Víctor. Mi vida va en ello, añadió, con acento dramático y gesto burlón. Claro, acordó el guardia. Los secretos del mundo del petróleo están en él. Muy bien, señor ministro, pensó Hurkens. Acaba de hacerlo muy bien. Se controlaron las identificaciones de Chopin, Liszt y Haydn y se les pidió que entregasen las armas declaradas antes de pasar por el detector de metales. Por deferencia, a Bin Maimón se lo excluyó de esa prueba. El mismo procedimiento se llevó a cabo con Al-Saa, sin verificar contratiempos. El grupo de 7 terroristas y 2 ministros entró en el salón de conferencias del cuarto piso a las 11:53. El inicio de la reunión estaba previsto para las 12. Kamal Al-Saa y su secretario y mano derecha, Fernando Nando Guzmán, entraron en el salón de conferencias y echaron un vistazo antes de seguir avanzando. Se trataba de una estancia de grandes dimensiones, más larga que ancha, con las banderas de los Estados miembros en un extremo y un atril con micrófono en el otro. 2 mesas de varios metros, enfrentadas, con más de 40 sillas, dominaban el espacio central. En la brecha entre ambas, colgaban los cables de los micrófonos y de los auriculares para las traducciones simultáneas. La sala carecía de ventanas y solo contaba con una puerta de acceso, la principal, de 2 hojas. El maestro de ceremonias avistó de lejos al príncipe Kamal. Hacía tiempo que no lo veía. Le calculó más de 70 años. Lo notó arrugado, si bien, admitió, sus ojos verde claro, enmarcados por unas cejas gruesas y aún renegridas, fulguraban y evaluaban el entorno con la misma fría inteligencia de finales de los años 60. Conservaba la postura derecha y elegante, enaltecida por su atuendo a la usanza árabe, de tocado blanco ajustado con un cordón negro y plateado, y la túnica o toé de color manteca, que terminaba en un cuello mao. Bienvenido, Alteza. Gracias, Saúl. Hacía años que no entraba en esta sala. Es una alegría contar con Su Alteza de nuevo y para un evento tan importante. El homenaje a su hermano, el gran rey Faisal, es una deuda que la OPEP tenía con la familia Al Saud. Kamal sonrió e inclinó la cabeza y presentó a su amigo, Nando. Por aquí, este es su sitio, Alteza, cercano al atril. Kamal saludó a viejos conocidos, estrechó la mano del ministro del petróleo de su país, la que notó sudorosa y débil, y se ubicó en el sitio señalado con su nombre. Los intérpretes se alistaban en las cabinas, en tanto los asesores, los secretarios y los guardaespaldas se ubicaban en butacas detrás de sus jefes. Habría un centenar de personas en la sala de conferencias de la OPEP. Saúl, el maestro de ceremonias, comenzó con las presentaciones, y Kamal notó que 2 guardaespaldas, uno del ministro kuwaití y otro del saudí, se inclinaban sobre sus jefes al mismo tiempo y les hablaban al oído en lo que parecía una escena ensayada. Frunció el entrecejo y, de modo mecánico, contuvo el aliento, que no soltó cuando vio que los ministros, sin pronunciar palabra, se ponían de pie y, mirándose fijamente, uno frente al otro, separaban los faldones de sus túnicas. Muchos, dadas sus ubicaciones, no se percataron del comportamiento del kuwaití y del saudí, otros los observaban y comentaban con sus vecinos en voz baja. El maestro de ceremonias levantó la vista del papel y se quedó mudo. Kamal se calzó los lentes y descubrió que los ministros enseñaban los cintos con explosivos adheridos a sus cuerpos. Desvió la vista hacia la concurrencia y enseguida supo que se trataba de un asalto terrorista e identificó quienes lo cometerían. Allahu Akbar, vociferó Mahler. Sacó su pistola Tokarev TT-33 y ejecutó 3 disparos al techo, a los que siguieron gritos y reacciones intempestivas. Los custodios saltaron sobre los ministros y sobre los delegados con sus armas desenfundadas. Kamal levantó la mano para detener a los suyos, que pretendían arrastrarlo fuera del salón. 3 disparos más enmudecieron a la concurrencia. Si alguien mueve un músculo, amenazó Mahler,
detonaré los explosivos que los ministros de Kuwait y de Arabia Saudí tienen adheridos a sus cuerpos. Los custodios entregarán las armas, ahora. Vamos, deprisa. Muévanse hacia este costado. Haydn y Chopin los cachearon, los despojaron de las armas y de los celulares, a los que les quitaban las baterías antes de echarlos en una bolsa. Los maniataron con precintos en las muñecas y en los tobillos. Algunos hicieron gestos de dolor cuando las bandas plásticas les mordieron la carne. Udo Jürgen se ocupó de echar llave a la puerta y de trabarla con el respaldo de una silla. Pasó un cable flexible por debajo de la jamba con una pequeña cámara en la punta que los advertiría en caso de que alguien se aproximase al único ingreso. Encendió un aparato con pantalla y antena en el cual apareció la imagen del corredor vacío. Las cabinas de los intérpretes no lo preocupaban porque sus vidrios estaban sellados. Levantó la vista y sonrió. No quedaba uno. Mozart ya había armado dos de los 3 Kalashnikovs. Finalizada la tarea, entregó uno a Jürgens y otro a Mahler, lo que a Kamal le hizo pensar que, en realidad, el que comandaba el grupo no era el terrorista que llevaba la voz cantante sino el gigante que evaluaba la situación desde la puerta y manejaba a los demás con la mirada. Liszt y Brahms congregaban a los ministros y delegados por un lado y a los demás concurrentes por otro. Varias mujeres lloriqueaban. Cuando Mahler se aproximó a una que lloraba con especial brío, la mujer se desmayó. «Va», profirió, y pasó a otra. ¿Le habló en inglés? Usted y todas las demás abandonarán esta sala en pocos minutos. Le entregará esta nota al jefe de policía. Los intérpretes ya habían advertido a la policía, por lo que el jefe del destacamento se encontraba en la planta baja intentando analizar la situación. La puerta del ascensor se abrió, y un grupo de mujeres histéricas se abalanzó sobre él y sus hombres. ¿Quién es el jefe de policía?, vociferó una. Señora, habló un uniformado, yo soy el jefe de policía. Venga, tranquilícese. Siéntese acá. Uno de esos hombres me dio esta nota para usted. El comisario se calzó los guantes de cuero antes de tomarla. Estaba escrita en alemán. Alá es el más grande, y Mahoma es su profeta. En 4 horas a contar desde las 12 del mediodía de hoy, jueves 30 de abril, pondrán a nuestra disposición un helicóptero, que aterrizará en el helipuerto de la OPEP y que nos transportará al Aeropuerto Internacional de Viena-Wechat, donde estará aguardándonos un Boeing 747, con un piloto y un copiloto como única tripulación y con las alas llenas de combustible. Si a las 16 no tenemos noticias del helicóptero, comenzaremos a ejecutar a los rehenes, uno por cada hora de retraso. Podrán presenciar las ejecuciones a través de las cabinas de los intérpretes. Si intentan entrar por asalto a la sala de conferencias, detonaremos 2 cargas de explosivos que convertirán a la sede de la OPEP en un montón de escombros. Viva Palestina libre, mueran los asquerosos sionistas. Brigada Sesein al-Assam. El comisario levantó la vista y ordenó. Comuníqueme con el canciller Klima, ¿ahora? Elial Saud echaba la ropa dentro de la valija con ademanes airados. Era jueves, y aún no conseguía quitarse de la cabeza las imágenes de Matilde y del ganso besándose, las que su espía le había enviado el lunes por la noche. La ira aniquilaba la ecuanimidad que a duras penas había restablecido después de la partida de Matilde. Se sentía traicionado, cuando, en realidad, no tenía derecho a experimentar una traición. También contaba lo del ataque de los rebeldes, que habría sido de ella en manos de los salvajes si Virne y Ferro no hubiesen llegado para salvarla. Apretó las mandíbulas al mismo tiempo que los párpados. Merde, merde, merde. Explotó, y su puño rebotó 3 veces en el colchón. Se deslizó al suelo, donde permaneció sentado, la espalda contra la cama y la cara oculta tras las manos. Tengo que recuperarla, se instó, consciente de que, recuperándola a ella, recuperaría la cordura. Levantó la vista y se topó con el cuadro de Matilde y el caracol, lo primero que veía al despertar y lo último, al dormirse. En pocas horas, viajaría a la República Democrática del Congo. No servía engañarse, las reuniones con Joseph Kabila y con Madame Bulemal eran una excusa. Quería volver a ver a Matilde. A medida que se aproximaba el momento de tocar suelo congoleño,
la ansiedad le provocaba un desconcierto a nivel físico. Solo pensar en volver a tocarla, a olerla, a saborearla, le agitaba la respiración y el pulso. Se pondría de rodillas si era necesario, suplicaría, rogaría, le pediría perdón, la quería de nuevo con él, le prometería lo que exigiese. El timbre del celular lo arrancó de sus ilusiones. Temió que se tratase de Céline, que había estado llamándolo en los últimos días. Era su amigo, Edmé de Florian, agente de la Direction de la Surveillance du Territoire, el servicio de inteligencia doméstico francés, y es compañero de l'agence. Carraspeó antes de contestar y simuló buen talante. «Hey, Edmé, ¿qué cuentas?» «Hola, Elia. No tengo buenas noticias para ti». Al-Saud se puso de pie de un salto. Pensó en Matilde, en que había acontecido una tragedia en Rutsuru. El corazón se le desbocó en la garganta. No coordinaba las ideas, no razonaba con claridad. Edmé no sabía que Matilde estaba en el Congo, ¿o sí? ¿Se lo habría comentado? Habla, atinó a pronunciar. Un grupo terrorista, aparentemente de las brigadas Hussein al-Assam, acaba de tomar como rehenes a los ministros y delegados de la OPEP, en la sede de Viena. Tras un silencio, de Florian agregó, acaba de llegarnos un listado con los nombres de los que se encuentran en la sala de conferencias. Tu padre está entre ellos. Elia bajó los párpados y se llevó la mano a la frente. ¿Entre los de la lista figura Fernando Guzmán? Aguarda un instante. Sí, aquí está. Guzmán, Fernando, ¿quién es? El asistente y mano derecha de mi padre, ¿qué más puedes decirme? Han entregado una nota a la policía austriaca, pero todavía no me ha llegado una copia. Se dice que han exigido un avión para sacarlos de Austria. Es una operación para pedir rescate, para hacerse de fondos para financiar sus actividades terroristas y las campañas políticas de Hamas. No hay que permitirles abordar ese avión, declaró Al-Saud. Lo mismo opino yo, ¿qué harás? Lo único que se me ocurre en este momento. Viajar a Londres y hablar con Reimers. Solo confío en su gente para un trabajo tan delicado. Iré contigo, ofreció de Florian. ¿Llegas en media hora a Le Bourget? Ahí nos veremos. Al mismo tiempo que cerraba la valija y le ordenaba a Metz, su chofer, por el intercomunicador que preparase el automóvil, marcaba el número telefónico del capitán Palomero y le ordenaba que cambiase el plan de vuelo, no volarían a Kinshasa sino a Londres. Ya en el Aston Martin, de camino a Le Bourget, hizo varias llamadas, la primera, a sus hermanos mayores, decidieron que Sariar volaría a Jeddah para acompañar a Francesca, y a Lamán, a Viena. Se comunicó con los guardaespaldas de Francesca y después con su primo Saud, el jefe del servicio de inteligencia saudí. Saud, es imperativo que el rey presione para que el gobierno de Austria permita actuar al grupo comando de élite de la OTAN. Ellos son los únicos capacitados para manejar esta situación. No será fácil, lo previno Saud. Austria no es miembro de la OTAN y siempre se comporta como si quisiera demostrar que es distinta de los demás. Saud, mi padre no saldrá con vida si unos austriacos ineptos se ocupan de esto. No se caracterizan por tener el mejor ejército ni la mejor policía ni ningún grupo de élite confiable. Es preciso que el rey Fahd convenza al emir Javier, se refería a la máxima autoridad de Kuwait, y que juntos presionen para obtener el permiso de Austria. De lo contrario, Bin Maimón, Al-Saba y mi padre no saldrán vivos de este secuestro. Tenlo por seguro. Lo sé, admitió el jefe de la inteligencia saudí. La alianza con los norteamericanos y con los ingleses puede ser de utilidad, sugirió Elia. Existe una alternativa mejor. La OMV, la empresa petrolera austriaca, depende del crudo que le provee nuestra Aramco y la Kuwait Petroleum. Los amenazaremos con cortar el flujo si no se avienen a nuestras exigencias. Austria dejaría de funcionar sin petróleo, y se sumiría en una catástrofe económica. ¿Crees que podrían conseguir otros proveedores? Tal vez Venezuela y Libia, admitió Saud, pero ellos también tienen a sus delegados en manos terroristas, así que dudo de que nos traicionen. Por supuesto, como bien sugeriste, les pediremos ayuda a los americanos y a los ingleses. Sus palabras siempre resultan persuasivas.
A continuación, Al-Saud llamó al general Anders Reimers, su antiguo jefe en el agencia. Había pasado mucho tiempo desde la última conversación. ¿El militar dinamarqués estuvo en la línea enseguida? Yo, caballo de fuego. Intuyo por qué me llamas. General, un placer volver a escucharlo. Lo mismo digo. Estoy viajando a Londres. Aterrizaré consultó la hora, a las 1630 en el aeropuerto London City. Uno de mis autos estará esperándote y te traerán aquí directamente. Gracias, general. A continuación se comunicó con Joseph Kabila y con Madame Gulemale. En el primer caso, le dejó un mensaje con su secretario, la visita a Kinshasa se posponía por tiempo indeterminado. En el segundo, habló con la misma Gulemale. Sí, cariño, entiendo, dijo la mujer. Están pasando por televisión, en vivo, lo que está sucediendo en la sede de la OPEP. El nombre de tu padre se baraja entre los posibles rehenes. Supongo que tu viaje cancelado está relacionado con esto. Supones bien. Cualquier cosa que necesites, Elia, no dudes en llamarme. Gracias, Gulemale. Palomero despegó el Gulfstream V con destino a Londres, mientras Al-Saud y de Florian analizaban la última información llegada a la central de la Dirección de la Surveillance du Territoire. Contaban con una copia de la nota de los terroristas palestinos y con otros datos. La sala de conferencias era un recinto cerrado del cuarto piso, sin ventanas, con un único acceso, y las cabinas de los intérpretes estaban selladas. Según una de las mujeres que fueron liberadas, los terroristas son 10. Otra asegura que son 6 y otra, 7. ¿A quién creerle? Como había prometido Reimers, un BMW 34 color rojo los aguardaba en la pista del aeropuerto London City y los condujo a la base de Leagence, a varios metros bajo tierra de una vieja usina eléctrica en las afueras de la ciudad. Resultaba extraño volver al sitio donde habían vivido las horas más intensas y excitantes de sus vidas, caminar por sus corredores, encontrarse con rostros familiares. Reimers les dio un abrazo y enseguida cambió el semblante para anunciar. Empezaron las ejecuciones. Merde, masculló Elia, y disimuló el pánico con la rabia. Acaban de ejecutar al primer rehén, un empleado de la OPEP. Lo hicieron a las 1615. La nota le daba tiempo al gobierno austriaco hasta las 1600, comentó de Florian. Solo 15 minutos de gracia. Le permitieron a la cadena catarí Al Jazeera televisar la ejecución, informó Reimers. Un camarógrafo fue autorizado a subir a las cabinas de los intérpretes. Al Jazeera. Se extrañó de Florian. Es una cadena muy nueva, explicó Al-Saud. La fundó el gobierno de Qatar en el 96. Urge ver esa cinta. Ya la hemos solicitado. ¿Algún intento de negociación? Quiso saber Al-Saud. Ninguno. Los negociadores de la policía se comunican por teléfono con el terrorista que dice llamarse Mahler. Reciben una única respuesta: cumplan con lo solicitado en la nota y no habrá víctimas que lamentar. Ya hay una, apuntó de Florian. Si ya no hay otra, dijo Reimers. Son casi las 1800, recordó. En el despacho del general dinamarqués, había varios televisores empotrados en una pared con las cadenas de noticieros más importantes del mundo, todas cubrían el mismo evento, la toma de rehenes en la OPEP, y todas establecían analogías con el asalto perpetrado a la misma sede por el terrorista venezolano Carlos, el Chacal, en diciembre de 1975. De manera simultánea, se armó un revuelo en los estudios de los programas de noticias cuando se supo que los terroristas habían ejecutado a una nueva víctima, el secretario del ministro del Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos. Reimers se retiró a contestar una llamada y regresó unos minutos después. Lo ejecutaron porque un grupo comando del ejército austriaco intentó irrumpir en el recinto. Antes de que se aproximaran, los terroristas abrieron la puerta de la sala y les arrojaron 2 granadas. 3 efectivos fueron heridos de gravedad. Son unos inútiles y unos irresponsables, vociferó Al-Saud. ¿No se dan cuenta de que vigilan el entorno con cámaras? ¿Y qué carajo pensaban hacer si lograban meterse en la sala de conferencias? Abrir fuego y matar a todo el mundo.
General, usted sabe por qué estoy aquí. Quiero que el agencia se haga cargo del rescate de los rehenes, y quiero participar en él. Los ministros y los delegados no deben abordar ese avión o no volveremos a verlos con vida, al menos no a mi padre y a otros ministros a quienes los de Hamás llaman víboras árabes. Sonó el celular de Elia. Se trataba de Sabir al-Musara, el silencioso. Sabir, hermano. Llamo por lo del tío Kamal. ¿Qué sabes? Según la información con que contamos, son las brigadas Hussein al-Assam las responsables del ataque. Un silencio lógico ocupó la línea. Si supiera dónde se esconde mi hermano por estos días, te lo diría sin dudar. Lo sé. ¿A dónde solía esconderse? Al sur del Líbano. Sé de buena fuente que trasladó su campamento. Él no habría llevado a cabo este ataque desde un escondite que yo conociera, porque sabe que lo habría entregado para salvar al tío Kamal. Si él se olvida de lo que tu padre y tu madre hicieron por nosotros, yo no. Cuando hablas del sur del Líbano, ¿a qué lugar con exactitud te refieres? Su campamento estaba cerca de Tiro, a unos 20 kilómetros de la frontera de Israel, en un pueblo de pastores. Una vez lo visité, años atrás. Podría marcarlo en un mapa. Hazlo y envíame el mapa a este fax. Tapó el auricular, pidió a Reimers un número telefónico y se lo dictó a Sabir. Cualquier información que puedas brindarnos, nos será de utilidad, le aseguró al-Saud. Enseguida llamó Siloa, flamante miembro del Knesset o Parlamento israelí. Desde el gobierno, estamos presionando al presidente y al canciller austriacos para que permitan a fuerzas especializadas y bien entrenadas hacerse cargo del rescate de los rehenes. No podemos negociar con esas bestias. ¿Crees que la presión de Israel sirva? Los austriacos no se comportaron muy bien con el pueblo judío antes de la Segunda Guerra Mundial y durante su transcurso, por lo que la culpa los vuelve permeables a nuestros pedidos. El mapa del sur del Líbano, con las indicaciones hechas a mano por Sabir al-Musara, y una fotografía bastante actual de Anwar llegaron 15 minutos más tarde. Reimers se comunicó con el agente de la CIA asignado a la embajada norteamericana en Beirut, y le pasó la información. El hombre, que desde hacía años buscaba al jefe de las brigadas Hussein al-Assam, la recibió con entusiasmo y prometió enviar a uno de sus contactos nativos al sur del país. No basemos nuestras esperanzas en la investigación que lleve a cabo la CIA al sur de Beirut, dijo Reimers. Podría llevar semanas, y nosotros no contamos siquiera con una hora. General, habló Elia, quiero que su mejor grupo se ocupe del rescate de los rehenes. ¿Sabes cómo funciona esto, caballo de fuego? ¿Dependo de la orden de mi superior? Sé que te sientes impotente, Elia dijo, y le apoyó una mano sobre el hombro, pero tú solo no puedes hacer nada por él. General, en caso de que lo autorizaran para intervenir en el rescate en Viena, ¿cuál sería su plan de acción? Por la poca información con la que contamos, es evidente que el rescate tendría que realizarse fuera de la OPEP, al menos, fuera del salón de conferencias. Yo creo, dijo al-Saud, que deberíamos hacerles creer que sus demandas han sido satisfechas. Llevarlos en helicóptero al aeropuerto y hacerlos subir al Boeing. Nuestros hombres estarían dentro del avión, y, una vez atrapados en la cabina del Jumbo, comenzaríamos a aniquilarlos, uno a uno. Conozco al Jumbo de memoria. Sé dónde esconder una docena de hombres. Es un plan demasiado arriesgado, manifestó de Florian. Podría intentarse, interpuso Reimers. Es la única forma de caer sobre esos hijos de puta, pronunció al-Saud. El asistente del general Reimers se asomó en la sala de juntas. General, el doctor Solana al teléfono. Al oír el nombre de Javier Solana, el secretario general de la OTAN, Elia al-Saud se puso de pie y esperó con ansias a que su antiguo comandante regresara. Tardó casi 20 minutos. Lo hizo con un semblante que no revelaba nada. La presión internacional sobre Austria es inmensa. El presidente Klestil autorizó a que nuestro grupo se haga cargo de la situación. ¿Bien? Masculló de Florian, y golpeó la mesa con el puño. El canciller Klima designó a Reimers, consultó el papel que traía en la mano, al general Wolfgang Chosil como nuestro enlace en Viena. Nos esperan en la base aérea Brumowski, en Langenlebarn, a 20 kilómetros de Viena.
Se convocó de urgencia una AMSM, Mission Strategy Meeting, una reunión para fijar la estrategia de la misión. Los jefes de los distintos sectores, el de informática, el de tecnología y armamento, el de logística y el de los grupos tácticos, ocuparon sus sitios en la sala de estrategias, un recinto con mapas electrónicos y pantallas gigantes. Al-Sao y de Florian saludaron a sus antiguos compañeros, no había caras nuevas. Elia era consciente de que su presencia en esa habitación se debía a la buena voluntad del general Reimers. Participar en la operación de rescate sin ser miembro del equipo violaría todas las reglas, y Reimers no se caracterizaba por romper ninguna. El padre de Caballo de Fuego, dijo Reimers, luego de una breve introducción, el príncipe Kamal Al-Saud, de Arabia Saudí, es uno de los rehenes. La pantalla de cristal que bajó del techo proyectó una fotografía reciente de Kamal, con atuendo occidental, en la Universidad de Harvard, donde solía dar conferencias sobre recursos estratégicos. También están los ministros y los delegados de las otras naciones miembros de la OPEP. A medida que los nombraba, sus fotografías se deslizaban delante de los empleados de la agencia. Se presentó un mapa tridimensional del edificio de la OPEP y se determinó la ubicación de la sala de conferencias, de las salidas de emergencia y del helipuerto en la terraza. Se proyectó la filmación de 4 minutos y 38 segundos registrada por el camarógrafo de Al Jazeera desde una de las cabinas de los intérpretes y que registraba la primera ejecución. 7 hombres, con los rostros cubiertos por máscaras antigás, rodeaban a la víctima, ejecutada de un disparo en la cabeza, 15 minutos después de las 4 de la tarde. 3 de los terroristas sostenían fusiles AK-47, sin culata, y los demás portaban pistolas de grueso calibre. La filmación se cortaba sin mostrar a los rehenes. Son 7, dijo el jefe de informática. Al menos 7, lo corrigió el jefe de los comandos. Podría haber 10 más. Lo dudo, intervino Reimers. Las mujeres liberadas hablaban de un grupo de entre 6 y 10 hombres. La consigna, prosiguió el general, es impedir que los terroristas huyan de Viena con los rehenes y apresarlos con vida para interrogarlos. Es obvio, opinó el jefe de logística, que debemos hacerlo una vez que salgan de la sala de conferencias. En el camino hacia la terraza, propuso otro. Al-Saud prefería abstenerse de intervenir en la discusión. Conocía su lugar de invitado y no quería abusar. Luego de unos minutos de debate, el grupo se decidió por la propuesta de Reimers, sorprender a los terroristas en el interior del Jumbo, para lo cual el grupo comando se ocultaría en lugares estratégicos que la rápida revisión que, de seguro, llevarían a cabo los de las brigadas Essein al-Assam no bastaría para descubrir. El avión se desplazaría hasta la cabecera de la pista, el capitán ordenaría a los pasajeros que ajustasen sus cinturones de seguridad, y, cuando todos estuvieran sentados para el despegue, el rugido estruendoso de las turbinas, exigidas en su máxima potencia, ensordecería a los terroristas y marcaría el momento para entrar en acción. Gracias a las cámaras que se ocultarían en el fuselaje, los soldados de la agencia conocerían la ubicación de cada persona, y el ataque sería certero. Ya que tienen que conseguir un piloto voluntario, ¿por qué no elegirme a mí?, propuso Elia. ¿Qué diferencia hay entre uno de las Austrian Airlines y yo? Cara pálida, Al-Saud llamaba a Edme de Florian por su nom de guerre, podría desempeñar el papel de copiloto, ya que no hay intenciones de despegar. Ni tú ni Cara pálida podrán ir armados ni con chaleco antibala, advirtió Reimers. Los terroristas querrán registrarlos. Podremos ocultar armas en la cabina, para cuando empiece la acción, pero al momento de subir al avión, estarán completamente desprotegidos. Acepto, dijo de Florian, y Elia Al-Saud acordó con un asentimiento de cabeza. A continuación, Reimers caminó hacia su despacho para realizar una llamada. Señor, todo está listo, informó al secretario general Solana. Solo espero su orden para proceder. Procedan. Reimers volvió a la sala de estrategias y se dirigió a su jefe de logística. Comunícate con el general Wolfgang Chosil y dile que ordene a los negociadores satisfacer los pedidos de los terroristas, pero que les pida más tiempo para organizarlo todo. A las 7 de la tarde, 3 horas después del límite fijado en la demanda,
la situación dentro de la sala de conferencias de la OPEP se tornaba ríspida. Los terroristas no habían vuelto a ejecutar a nadie, sin embargo, la espada de Damocles se balanceaba sobre las cabezas, no de los ministros ni de los delegados, pues ellos representaban el salvoconducto fuera de Viena y hacia una suma millonaria de dinero, sino sobre las de los secretarios, guardaespaldas y empleados del organismo. Kamal temía por Nando. De igual modo sabía que, para él, existían pocas posibilidades de sobrevivir. Tarde o temprano, si los palestinos los sacaban de ese edificio y los conducían a algún país amigo de Hamás, cobrarían los rescates y devolverían sus cadáveres, si se molestaban en hacerlo. Con la mirada en las dos víctimas, a las que ni siquiera les habían cubierto los rostros o cerrado los párpados, Kamal meditó que no temía morir, simplemente, no tenía ganas de hacerlo. No quiero que esta vida termine, se dijo, e imaginó a Francesca, en la última visión de ella, de pie en la puerta principal de la hacienda de Jeddah, mientras él se alejaba en el Rolls Royce para abordar el avión que lo llevaría a Viena. Vuelve pronto, amor mío, habían sido sus últimas palabras, susurradas aún con los labios unidos en un beso. No quiero que esas sean tus últimas palabras, Francesca. No quiero morir lejos de ti. Cuando llegue el momento, quiero que sea en tus brazos. Imaginó la angustia de su esposa, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Él había conocido ese tipo de desesperación y de desolación casi 40 años atrás, cuando su adorada Francesca, embarazada de su primogénito, cayó en manos del terrorista Abu Bakr. Él había padecido la tortura de la espera, y no deseaba que Francesca atravesara por el mismo tormento. No moriré, Francesca. Te lo prometo, se dijo con pasión, sin demasiado asidero. Añoraba una sonrisa de Yasmín, y una charla con Sariar acerca de sus nietos, y compartir una broma con Alamán, y abrazar a su hijo Elia, siempre tan enigmático y difícil de comprender. No quería morir sin saber que su hijo menor había recuperado a la mujer que amaba. Estaba cansado y tenso. La permanencia en la sala podía prolongarse por días, y las condiciones y comodidades eran pésimas. No había nada para comer ni para tomar, a excepción de las botellas de agua mineral para los oradores, que, poco a poco, se iban consumiendo. Como los baños se hallaban al final del corredor, los terroristas no querían aventurarse, y negaban el pedido a las personas urgidas por sus necesidades fisiológicas. Eso no duraría mucho tiempo, a la larga, tendrían que escoltarlos al baño. Kamal se sobresaltó cuando el terrorista al que llamaban Maler insultó en árabe y golpeó el auricular varias veces contra la mesa. Resultaba obvio que la respuesta del negociador no lo satisfacía. Están tomándonos el pelo. Ejecutaremos a otro rehén, le vociferó al negociador. Hagan pasar al camarógrafo de Al Jazeera para que filme la ejecución. Se oyeron lamentos y sollozos, y roces de cuerpos que se cerraban en un círculo apretado contra la pared. Kamal levantó la vista y la fijó en la de su amigo Nando, cuya amistad no había conocido un mal día, y cuya fidelidad a lo largo de los años se había mantenido inquebrantable. Nando Guzmán era el tipo más bueno, tranquilo y noble que conocía. Los ojos oscuros del cordobés le devolvieron una mirada serena. Apenas levantó las comisuras, y Kamal interpretó el significado de esa sonrisa apenas esbozada. Tranquilo, amigo mío. Todo saldrá bien. Los puños de Kamal se cerraron bajo la mesa y sus facciones se crisparon cuando el terrorista apodado Mozart cayó sobre Nando y lo arrastró fuera del grupo de los pelos. Ejecutemos a este. Kamal al-Saud se puso de pie, y varias pistolas lo apuntaron. No. Pronunció con voz firme. Les pagaré lo que me pidan a cambio de la vida de ese hombre. No se preocupe, Su Alteza. Con usted nos basta. Obtendremos suficiente dinero. Kamal se movió con una velocidad que desmentía sus más de 70 años en dirección a su amigo, hasta que Chopin lo detuvo al propinarle un culatazo. Cayó de rodillas con un quejido y se llevó la mano a la nuca. La pieza de tela blanca que le cubría la cabeza comenzó a teñirse de rojo. Kamal se observó los dedos manchados con sangre. Se quitó el cordón y el tocado e hizo presión sobre la herida en la parte posterior de la cabeza. Al-Saud, vuelva a su sitio. Vociferó Mahler. Mozart, trae a ese infiel acá,
donde la cámara de Al Jazeera pueda tomarlo. Colóquense las máscaras antigas. Kamal no conseguía ver a Nando. Al igual que a las otras dos víctimas, lo mantenían de rodillas dentro del semicírculo que formaba el grupo de 7 terroristas enfrentado a las cabinas de los intérpretes, a la espera de que se presentase el camarógrafo para comenzar el espectáculo. El cuerpo de Kamal temblaba de ira e impotencia. Le latía la herida, y un zumbido le martilleaba las sienes. Una ligera náusea acababa de nacer en la boca de su estómago. Iban a justiciar a su mejor amigo, y él tendría que presenciarlo como un cobarde. Empezó a mascullar una leya del Sura 31 del Corán, mientras los dedos de su mano derecha desgranaban las cuentas del Masbah. Alá posee el conocimiento de la hora y hace descender la lluvia y conoce lo que encierran las entrañas. Ningún ser sabe lo que le deparará el mañana, ni ser alguno sabe en qué tierra ha de morir, porque Alá es sapientísimo y conocedor. Kamal se alteró al ver la figura del camarógrafo de Al Jazeera, que surgió tras el vidrio de una de las cabinas de los intérpretes con la cámara al hombro. La pulsación en su herida aumentó. Se puso de pie y reinició la plegaria en voz alta, y llamó la atención de los rehenes y de los terroristas, que lo contemplaron tras sus máscaras durante unos segundos antes de volverse hacia el camarógrafo. La recitación del verso del Corán competía con el mensaje que Mahler le dirigía al público. El timbre del teléfono acalló la plegaria, el discurso y enmudeció la sala. Mahler rompió el semicírculo, y Kamal obtuvo una visión de Nando, con la frente en el suelo y el cañón de la Cléricos de Haydn en la parte posterior de la cabeza. Si llama para decirme las mismas mentiras de hasta ahora, ejecutaré a 2 rehenes en lugar de a 1, amenazó Mahler. Mahler, tranquilícese y escuche, le pidió el negociador, en inglés. Cumpliremos con todas las demandas escritas en su nota. Se los conducirá en helicóptero hasta el aeropuerto y se les proporcionará un Boeing 747 de Austrian Airlines con un piloto y un copiloto. Empezamos a entendernos. Pero tendrá que concedernos unas horas más. Espere, Mahler. Permítame hablar. Los 2 únicos Boeing 747 de Austrian Airlines están fuera del país. Uno llegará mañana, a primera hora. Lo limpiaremos, lo acondicionaremos, le proveeremos comida y alimentos y llenaremos las alas con combustible, de acuerdo con su solicitud. ¿Cuándo estará listo el avión? Mañana viernes, a las 9 de la mañana. Ni un minuto más. Abordaremos el helicóptero a las 8:30. Debe decirnos con cuántos rehenes planea realizar el vuelo. Es un dato necesario, aseguró el negociador al percibir que Mahler se negaría a dárselo. No es lo mismo un helicóptero para transportar 10 personas que 30. Lo mismo cuenta para reaprovisionar el Boeing. Debe entenderlo. Viajaremos 23 personas, concedió, después de consultarlo con Wagner. Permítanos proveerlo de lo necesario para pasar la noche en la sala de conferencias, mantas, almohadas, comida, bebida. La conversación duró algunos minutos más. Mahler apoyó el auricular sobre el teléfono y dijo: Suelten a ese infiel. Que vuelva con los demás. Alá, el compasivo, le ha salvado el pellejo. Alhamdulillah, alabado sea Dios, susurró Kamal, con el mentón pegado al pecho, y apretó el rosario. Levantó la cabeza de golpe al percibir la vibración de su celular. Había entregado el otro aparato a los terroristas varias horas atrás, el segundo, el que nunca pagaba, que llevaba en un bolsillo interno en modo vibrador y del cual solo su mujer y sus 4 hijos conocían el número, seguía con él. Su familia sabía que solo debía utilizarlo en caso de urgencia. El teléfono dejó de vibrar para recomenzar unos segundos después. Necesito ir al baño, expresó en árabe, en voz alta y con imperio. Lo siento, pero hace horas que nos tienen aquí. Además, quiero lavarme la herida. List, Brahms, háganse cargo, ordenó Mahler, y le pasó su Kalashnikov a List. Udo Jürgens comprobó que el corredor estuviese despejado antes de franquearles la salida. Kamal se desplazaba con rapidez, haciendo caso omiso a las puntadas en la cabeza, temía que el teléfono cesase de vibrar. Al entrar en el baño, pasó de largo frente a los migitorios y se dirigió al último compartimiento.
List le cruzó el fusil y le impidió entrar. Espere, dijo, y asomó la cabeza para revisar el cubículo. Está bien, pase. Kamal trabó la puerta y se sentó en el inodoro. Abrió el celular y lo acercó a su oído. Se mantuvo en silencio, expectante, atento al teléfono y a la conversación que sostenían los terroristas. ¿Cuál era el nombre del primer caballo que le regalaste a tu esposa? Rex, susurró Kamal. Estoy en un baño. No digas una palabra más, papá. Soy Elia. Escúchame con atención. El rescate está planeado para mañana, cuando ordene el avión. En el momento en que el Boeing esté listo para despegar y las turbinas rujan a su máxima potencia, quiero que te cubras y te protejas porque ese será el momento en que unos soldados irrumpirán y abatirán a los terroristas. Papá, tose 2 veces y el grupo de terroristas es de 10 hombres. Silencio. ¿De 6? Silencio. ¿De 7? Kamal tosió 2 veces. Vamos, Su Alteza. Lo urgió Brahms, y descargó el puño en la puerta. Si no pudo cagar hasta ahora, es obvio que no podrá hacerlo. Ya voy. Te quiero, papá, dijo Elia, y cortó la llamada. Kamal tragó varias veces para deshacer el nudo en la garganta. Cortó un trozo de papel higiénico y se secó los ojos. Algunos lograron conciliar el sueño. Kamal, al igual que los terroristas, pasó la noche en vela, con un dolor de cabeza que se volvía tenaz a medida que se sucedían las horas. A excepción del más fornido, a los otros terroristas los vio ingerir pastillas, algún tipo de droga para mantenerse despiertos, conjeturó. Más que despiertos, lucían exaltados, aunque menos violentos desde que les habían prometido que cumplirían sus demandas. La comunicación con Elia lo había sumido en una tormenta de sentimientos y de recelos. Su tercer hijo era uno de los hombres más enigmáticos e introspectivos que conocía, por eso el «te quiero, papá», que aún sonaba en sus oídos y que lo había tomado por sorpresa, le provocaba una felicidad que suavizaba el pánico en que lo sumían las circunstancias y lo ayudaba a mantener en alto el espíritu cuando sus esperanzas flaqueaban. Nunca había resultado fácil lidiar con Elia, manejarlo se había convertido en una tarea imposible porque no conocía de reglas ni de órdenes ni de impedimentos, menos aún de miedo. Había vivido con intensidad sus 31 años, sin trabas ni límites. Kamal se preguntaba de dónde nacían la seguridad y la fuerza que lo guiaban, y sonrió con un aire de abatimiento al acordarse de los esfuerzos en que había caído para domarlo y volverlo dócil. Solo Francesca parecía entenderlo. Elia, hijo mío, ¿por qué sabes cómo y cuándo será el rescate? ¿Se lo habría confesado Saud, el jefe de la Mukhabarat saudí? Un pálpito le indicaba que, en ese asunto, Elia se encontraba mejor informado que su sobrino Saud. Al igual que Samara, siempre había sospechado que, después de la baja en el armé de leer, los negocios de su hijo no se relacionaban con la cría de frisones sino con cuestiones más turbias y peligrosas. Lo imaginaba relacionado con el mundo del espionaje, y, en cierta forma, la creación de Mercurese confirmaba las suspicacias. En su opinión, la naturaleza de la compañía superaba la de una empresa de seguridad e información. ¿Sería verdad lo que había afirmado ese periodista holandés en la revista Paris Match? Casi había bautizado a Elia al-Saud con el título de «Rey de los Mercenarios». Lo sacudió un temblor cuando lo asaltó un pálpito, que su hijo participaría en el rescate. A las 6 de la mañana, el terrorista más corpulento, que no tenía pinta de árabe, abrió la puerta y arrastró dentro una mesa móvil atiborrada de vasos descartables con café y medialunas. Designaron a 2 rehenes para distribuir el desayuno. Kamal aceptó el café, pero rechazó la medialuna, no soportaba la idea de comer con los 2 cadáveres arrumbados tan próximos a él y con los ojos abiertos. Cerca de las 7:30, se reiniciaron las conversaciones telefónicas. A las 8:20 oyeron el estruendo provocado por los rotores de un helicóptero. «Arriba», comandó Mahler, al tiempo que agitaba el cañón de su AK-47. «Formen una fila allí», dijo, y apuntó a la puerta. «No, ustedes no», les gritó a los empleados y secretarios. «Solo vendrán con nosotros los delegados y los ministros. Y, por supuesto,
Su Alteza Real, el príncipe Kamal al-Saud. Kamal y Nando cruzaron una mirada. «¿Yo iré con el príncipe Kamal?», exclamó Nando, y dio un paso al frente. «No, Nando. Vuelva a su sitio», gritó Mahler, y el terrorista corpulento apoyó la culata del Kalashnikov sobre el pecho de Nando y aplicó presión para obligarlo a retroceder. «Iré con él». «Basta. Hará lo que le indique». «Y le indico que se quede callado y quieto». Kamal y Nando volvieron a mirarse, y Kamal, con un ademán de su mano, le pidió calma y que permaneciera en su sitio. Después de una última llamada telefónica en la cual el negociador anunció que un helicóptero Mi-8 se encontraba listo en el helipuerto de la terraza, Udo Jürgens destinó varios minutos para estudiar el corredor, no descubrió nada inusual. Desenfundó su Beretta 92 y le pasó el fusil AK-47 a Chopin, quien, junto con Mozart, abriría la marcha, seguido por la fila de 16 delegados y ministros. Brahms y Liszt se moverían de un extremo a otro para mantener el orden entre los rehenes, mientras que Haydn, Mahler y Jürgens cerrarían la procesión. Chopin y Mozart salieron al pasillo apuntando con sus Kalashnikovs, girando sobre sí para mantener bajo control todos los flancos. La hilera de delegados y ministros, con gestos aterrados algunos, abatidos otros, avanzó hacia la puerta cortafuegos que comunicaba con la zona de las escaleras. Mozart la mantuvo abierta. Subieron en silencio hacia la terraza. El rugido de los rotores del Mi-8 se intensificaba a medida que se aproximaban al último piso, y a Kamal se le antojó un sonido siniestro. Los terroristas habían exigido que el piloto y el copiloto aguardasen al pie de la escalerilla del Jumbo, por lo que al-Saud y de Florian, con el uniforme de Austrian Airlines y las gorras bajo el brazo, se apostaban a la espera de la llegada del grupo de rehenes. Elevaron la vista al oír primero y al divisar después el helicóptero de fabricación rusa en el cielo nublado de la localidad de Wechat, a pocos kilómetros de Viena. Elia lo acompañó con la mirada hasta que aterrizó a un centenar de metros de distancia. Los periodistas, ubicados detrás de un vallado con sus cámaras, filmadoras y máquinas fotográficas, registraban las instancias del secuestro. Su madre en Gea y su tía Sofía en París seguirían las imágenes por televisión con el aliento contenido, lo mismo que su cuñado, Anwar al-Musara, por lo que al-Saud había exigido que se reuniese a la prensa en un lugar alejado y que el vehículo utilitario desde el que Reimers dirigía la operación lo ocultase de los reporteros. Se instó a olvidarse de todo, aun de su padre, necesitaba mantener la concentración y los reflejos afilados. Chopin y Mozart saltaron del helicóptero, sus caras ocultas tras las máscaras antigas, y caminaron hacia el Jumbo con la misma actitud difidente empleada al abandonar la sala de conferencias. Se dirigieron en inglés al piloto y al copiloto para ordenarles que elevaran los brazos y separasen las piernas, los cachearon concienzudamente. Subieron al avión. Chopin se ocupó de registrar la clase turista, en tanto Mozart se dirigía al piso superior para revisar la primera clase y la cabina. «Wagner», dijo Mozart, por un walkie-talkie, «todo en orden. El avión está limpio». Los rehenes comenzaron a salir del helicóptero. El corazón de Elia se aceleró al avistar la cabeza blanca de su padre, que superaba en altura a los demás. Le extrañó que se hubiese quitado la gutra. Giró apenas y confirmó que los terroristas que los habían cacheado continuaban en la parte superior de la escalera, bajo el umbral del ingreso al avión. Los otros terroristas, también ocultos tras sus máscaras antigas, instaban a los rehenes a acomodarse en fila, la cual, una vez formada, se movió en dirección al Jumbo. Udo Jürgens fue el último en bajar del helicóptero, cuyo piloto tenía órdenes de permanecer en pista y con los rotores en marcha hasta que el Boeing 747 despegase. Se cercioró de que la hilera avanzara en orden y de que los muchachos se mantuvieran alertas. Estaba satisfecho con su desempeño y con el desarrollo de los hechos. En pocas horas, aterrizarían en el Aeropuerto Internacional de Trípoli, en Libia, y podrían sentirse a salvo y con un potencial de varios millones de dólares en las manos. Giró la cabeza hacia la izquierda, atraído por los flashes de las cámaras fotográficas y la visión de los periodistas que vociferaban preguntas y extendían sus micrófonos hacia ellos. La policía aeroportuaria se desplegaba a lo largo del vallado, sin atreverse a desenfundar las armas ni aproximarse.
Los dos muertos abandonados en la sede de la OPEP resultaban prueba suficiente de que no amenazaban en vano. Al-Saud inclinó la cabeza ante el primer pasajero, el delegado de Indonesia, lo mismo que de Florian, y así, con el resto. Son 16 rehenes. Al-Saud escuchó la voz de Reimers en el micrófono oculto en su oído derecho. Confirmado, los terroristas son 7. El último acaba de abandonar el MiG-8 y cierra la fila de rehenes. Está armado con una pistola. Elia repitió el saludo ante su padre y apretó la visera de la gorra al descubrir manchas de sangre seca en los hombros de su tobe. Lo habían golpeado, lo habían hecho sangrar. Se sostuvieron la mirada por un instante, y fue Elia el que rompió el contacto para saludar al ministro kuwaití con la misma flema empleada con los otros rehenes y que intentaba disfrazar la revolución que dominaba su interior. Se preguntó si el cuello de la camisa le ocultaría el latido de la yugular, y si las facciones de su rostro se verían tan distendidas como él se esforzaba por aparentar. Udo Jurgens iba a la saga, a cierta distancia de la fila, con la vista atenta y con su bereta 92 lista para disparar. La máscara antigás le dificultaba la visión y le adormecía los reflejos, no obstante, se trataba de una buena medida de prevención, no solo para evitar que los gasearan sino para impedir que los fotografiasen y que sus rostros se grabasen en los sistemas de la CIA y del Mossad, lo cual los habría obligado a someterse a cirugías plásticas. En su caso, esta se imponía dado su mal desempeño en París, con todo, aún se resistía a modificarse las facciones. Devolvió la atención al jumbo y advirtió que el delegado de Nigeria, el último rehén de la fila, se hallaba a mitad de la escalerilla. No se había preocupado por el piloto y el copiloto hasta que su mirada pasó, indiferente, sobre el primero y volvió deprisa, apremiado por una sensación de familiaridad que activó sus alarmas. Se detuvo, lo miró a través del vidrio de la máscara y no precisó más que unos segundos para reconocerlo, Elia Al-Saud. Debido a la obsesión de su jefe Gerard Moses, llevaba tiempo tras ese hombre y lo habría reconocido entre miles. Su presencia en ese avión y su disfraz de piloto solo podían significar una cosa: se trataba de una emboscada. Elevó la vista. Chopin y Mozart seguían en la parte superior de la escalerilla, aguardando a que los últimos rehenes ingresasen. Udo se deshizo de la máscara, que terminó sobre la pista, y, al tiempo que agitaba la bereta en alto, ordenaba en árabe: «Vuelvan al helicóptero. Al helicóptero. Es una trampa. Es una emboscada». Elia Al-Saud y Edmé de Florian sufrieron un instante de estupor y no prestaron atención a los gritos de Reimers. «¿Qué ocurre? ¿Qué está diciendo? Que alguien traduzca». La voz inhumana y metálica del hombre los sumió en un estado de estupefacción. Udo Jurgens, pensó Al-Saud, y advirtió que se había teñido el pelo de negro. En un acto reflejo, metió la mano en la chaqueta para extraer la pistola cuando se acordó de que iba desarmado. Fijó la vista en el alemán y lo vio apuntar su bereta hacia ellos. Se arrojó a la izquierda para proteger a Edmé en el instante en que el disparo se sobreponía a cualquier sonido, incluso al grito de Reimers en su oído: «Código 1, la orden para entrar en acción y liberar a los rehenes». Experimentó un golpe en el pecho, como la descarga de un puño contra el corazón, y la visión de la pista se desvaneció. Lo inundó una negrura espesa, que le envolvió la cara como un plástico y lo ahogó, hasta que una pequeña luz entró en su campo visual junto con un soplo de aire. Inspiró con ansias para distender los pulmones. La luz avanzaba, desplazando a la oscuridad, ocupando su sitio. No lo encandilaba, y su tibieza le acariciaba el rostro. El resplandor seguía acercándose. Elia comprendió que no se trataba de una luz sino del brillo de una cabellera esplendorosa, batida por la brisa fresca y perfumada que él seguía inspirando con afán. La figura luminosa cobraba nitidez, y unos ojos plateados sumaron fulgor al destello, lo mismo que unos dientes blancos, que se desvelaron a causa de una sonrisa que lo impulsó a sonreír a su vez. «Matilde, amor mío», murmuró. Matilde compartía la alegría de Juana desde una plácida serenidad en la parte trasera del Suzuki Gran Vitara de Josephine Boel. Lo conducía su chofer, Godefroy de Guambale, un negro alto y fornido, de gesto ominoso y mirada fría, con el pelo entrecano. El vehículo se desplazaba hacia el norte,
bordeando el río Rutsuru y los lindes del Parque Nacional Virunga por un camino de tierra en mal estado y ceñido por un paisaje de tierra roja, ondulaciones verdes y montañas cuyas cimas se hallaban sumidas en la niebla. Por encima, el cielo se presentaba despejado y diáfano. Gracias, Giuseppine, expresó Juana por cuarta vez. No sabes qué feliz estoy por haber podido hablar con confianza. Mi novio, repitió Matilde para sí, y levantó una ceja. En verdad, su amiga parecía haberse enamorado de Siloa Moses, le había cambiado el semblante una hora atrás, mientras hablaba con el israelí por el teléfono satelital, en la casa de los Boel, hasta un chillido había emitido, que hizo reír a Giuseppine. Por su parte, a Matilde le había causado una honda impresión saber que Siloa, el amigo de Elia, estaba del otro lado de la línea. La embargaron las memorias de París, y, como si con alejarse pudiera olvidarlas, se movió en dirección a una contraventana y se dedicó a admirar el jardín. Avistó a un hombre de espaldas a la casa, en una silla de ruedas ubicada bajo un cenador cubierto por un rosal de flores blancas. Le llamó la atención que el pelaje dorado y brillante del perro sentado a sus pies semejara al del cabello de su dueño. «Es mi papá», expresó Giuseppine, y sonrió ante la mueca asombrada de Matilde. «Sí, mi papá es un hombre blanco. Congoleño, pero hijo de belgas. Pensé que los belgas se habían marchado en el 60, cuando el Congo se independizó de Bélgica. Papá jamás habría podido abandonar el Congo. Ama esta tierra sobre cualquier cosa». «No, no la habría dejado», insistió, con una mirada fija en el hombre. ¿Su vida no corría peligro? «No a manos de mis compatriotas», aseguró. «¿Sabes quién fue Patrice Lumumba?» «El doctor Loseke, el director del hospital, me dijo que es el héroe nacional». «Así es. Fue nuestro primer presidente y lo asesinaron por querer hacer de nuestra patria un país de verdad». Patrice era el mejor amigo de papá. Se conocieron en la escuela, y la amistad duró hasta la muerte de Patrice. Él trabajó en la cervecería de mi familia y en nuestros campos de té y de cebada, y todos sabían que, cuando empezó con sus actividades políticas, papá lo financiaba. Nadie veía en Balduino Boel a un blanco colonialista y terrateniente sino al mejor amigo de Patrice. Si bien mi papá es blanco y de cabellos dorados, para los congoleños es negro, como ellos. Hablas de tu papá con gran admiración. Se nota que lo quieres mucho. Él y mi hermana Isa lo son todo para mí. Ven, dijo Giuseppine, y, con la suavidad que la caracterizaba, la tomó de la mano y la condujo hacia un mueble cubierto de portarretratos. Giuseppine levantó uno especialmente llamativo, de marco de oro y malaquita. «Esta es Aisá, mi única hermana. ¿No es preciosa?» «Sí, preciosa», acordó Matilde, y admiró los ojos del color del ámbar, que resaltaban en el rostro delgado de piel mate y oscura. «Es muy parecida a ti, Giuseppine». «Oh, no, no. Aisá es mucho más hermosa que yo. Y mucho más inteligente. Estudió en varias universidades europeas y norteamericanas». Esa información no sorprendió a Matilde, se notaba que los Boel eran gente de dinero. Lo evidenciaba el casco de la hacienda, una mansión de principios del siglo XX, en un estilo campestre, de techos a dos aguas con tejas españolas, gabletes en madera, terrazas en ambos flancos limitadas por balaustradas y una aguja de madera forrada con pizarra y un pararrayos en la punta. Pintada en rosa, con detalles en blanco, sus aberturas de madera eran verde inglés. Desde la galería en la parte posterior, cuyo piso amero en mármol rojo de Verona y blanco de Carrara llamó la atención de Matilde, se obtenía una visión óptima del jardín. La riqueza de los Boel también se apreciaba en los óleos que cubrían las paredes. Matilde estaba segura de haber visto una pintura de Camille Pissarro y otra de Jean Honoré Fragonard. ¿Tu hermana Isa no está?, se interesó Matilde. Ella vive en Washington. ¿Sabes, Matilde? Estoy feliz de haberlas conocido. A veces me siento sola, declaró, con culpa. Soy muy feliz acá, agregó deprisa, este es mi hogar, pero desde que Aisá se fue, extraño la compañía de una mujer de mi edad. La tienes a Amélie, sugirió Matilde.
Ella y las otras hermanas son mis grandes amigas. Pero están lejos, y mis obligaciones en casa, en el campo, en la cervecería, en la parroquia son tantas. ¿No me permiten visitarlas tan seguido como me gustaría? Aún me cuesta creer que seas prima de Amélie. ¡Qué casualidad tan maravillosa! No existen las casualidades, expresó Matilde, y volvió la mirada hacia el jardín para ocultar la repentina turbación. ¿Se acordaba de las palabras de Elia como si las hubiese pronunciado el día anterior? Una vez te dije que no existen las casualidades. Ese día, se suponía que regresaría a París en mi avión, pero un desperfecto me obligó a abordar tu vuelo. Se suponía también que viajaría en primera clase, pero cuando vos y Juana se ubicaron cerca de mí, cambié de parecer. Vos ya estabas a mi lado y no podía dejar de mirarte. Y todo eso sucedió para que vos y yo estemos aquí esta noche, en mi cama. ¿Qué pasa, Matilde? Josephine se aproximó con el sigilo de una libélula, desprendiendo su aroma a Anaís Anaís. De pronto, te pusiste triste. No tuvo oportunidad de contestarle. Godefroy de Guambale se presentó en la sala y se dirigió a su patrona con la confianza de un padre. José, la llamó, y lo pronunció, yo sé, si quieres que te lleve a lo de Sœur Amélie, será mejor que vayamos saliendo. Sí, Godefroide. Apenas Juana termine de hablar por teléfono, nos iremos. A Matilde le dijo, iré a despedirme de papá. No se toma muy bien que me vaya de casa por más de un día, y está de mal humor, por eso no se los presento hoy. Josephine cruzó la galería y caminó por el césped bien cuidado. Matilde admiró la delicadeza de su andar y lo bien que le sentaba el conjunto de corsé floreado, ceñido a su cintura y sujeto por dos tiras atadas en la nuca, y de falda bombé en gabardina blanca. Josephine, esa casa y el jardín con características palaciegas formaban parte de una realidad con visos de sueño, ilusión o fantasía en el contexto de muerte, enfermedad y sufrimiento en que se hallaba sumido el Congo. La vio acuclillarse frente a la silla de ruedas y apoyar la mejilla en el brazo del hombre, que le palmeó la coronilla con la mano izquierda, mientras el perro agitaba la cola y le olisqueaba el cuello perfumado con Anaís Anaís. Josephine se puso de pie y el hombre giró un poco la silla. Entonces Matilde vio que le faltaba la pierna derecha. Partieron hacia la misión San Carlos minutos después, con una Juana exultante y agradecida, y una Josephine afligida tras la despedida de su padre. Un sacudón de la camioneta, que atravesaba un bache, trajo a Matilde de regreso al interior del habitáculo. ¿Cómo está Siloa? Se interesó. Está bien, aunque lo noté preocupado. No era el mismo de siempre, bromista, alegre, optimista. ¿Le preguntaste qué le pasaba? Obvio. Me dijo que estaba cansado porque la noche anterior habían tenido una sesión agotadora en el Neset y no había dormido mucho. Miren, chicas, exclamó Josephine. Los hipopótamos están bañándose en el Rutsuru. Detente un momento, Godefroide. ¿Sabes cuánto me gusta escuchar los sonidos del virunga? Ni lo sueñes, José. Tu virunga está atestado de rebeldes de Nkunda. ¿Quieres que nos acribillen con sus kalashnikovs? Como si Guambale los hubiera conjurado, se oyeron disparos en la lejanía. En un país normal, pensó Matilde, habrían creído que oían fuegos artificiales. En el Congo, nadie habría dudado de que se trataba de la artillería de alguna de las facciones armadas. Guambale pisó el acelerador, y el vehículo voló sobre los baches. Sin quitar la vista del camino, abrió la guantera y extrajo una pistola que colocó sobre el tablero. Una avioneta sobrevolaba los lindes del Virunga, y Matilde vio los chispazos que saltaban de sus alas al recibir los impactos de los proyectiles de las ametralladoras antiaéreas. No experimentaba miedo. Menos de una semana atrás había vivido, junto con Auguste, una situación en la que percibió la caricia de la muerte y de la que había salido con vida gracias a un par de periodistas preparados para una realidad violenta como la de las Kibus. Aunque creía en eso de que la violencia engendra violencia, se daba cuenta de lo fácil que resultaba caer en ella, porque más de una vez había anhelado que alguien aniquilase los grupos armados del Congo, en especial los que habían asesinado a la familia de Jerome. Ella, una médica, que había realizado el juramento hipocrático.
Comenzaba a darse cuenta de que, en ese contexto, los principios y los valores que con tanto ahínco defendía se desdibujaban a causa del dolor y de la impotencia causados por la injusticia. Tal vez, se dijo, se había apresurado a cuestionar el oficio de Elías, porque lo había hecho desde su ignorancia y desde una posición cómoda y tranquila. Qué tonta y presuntuosa debió de haberle parecido. Se negaba a imaginar la brutalidad de los interambes al caer sobre la aldea de Jerome y pensó en lo agradecidas que se habrían mostrado esas gentes si un grupo liderado por Elías las hubiese salvado. Ayer por la tarde, tu tía Sofía llamó por radio nuevamente. Tu tío Nando y el señor Kamal están bien. Un grupo comando los rescató, pero en el tiroteo, uno de los hijos del príncipe, que participó del rescate, fue herido de gravedad. Ante esas palabras, Juana contuvo el aliento y miró a Matilde, quien palideció hasta volverse el color del papel, sus ojos plateados, congelados en la religiosa, se anegaron de lágrimas. Apoyó las manos sobre la mesa y se puso de pie. Anunciación observó, atónita, que la joven actuaba bajo la influencia de una emoción poderosa porque se fregaba las manos, se mordía el labio y caminaba hacia atrás. Juana dejó la silla y detuvo a Matilde en un abrazo. ¿Sabes cuál de los hijos del señor Kamal resultó herido? Preguntó Juana. Su nombre es Elías. El alarido de Matilde perforó la paz de la casa, provocó un respingo en Anunciación, en Tabata y en Josepine y detuvo en seco a Amélie y a Jerome, que acaban de entrar. La vieron romper en clamores en los brazos de su amiga. Dios, no. Oh, Dios mío, no. Elías. Prolongaba las sílabas del nombre en un llamado desgarrador. Elías. Dios mío, no. Juana le acariciaba el cabello y la mecía. Amélie, sobrepuesta de la impresión, se acercó a las muchachas. Vení, Matilde. No, no. Quiero morirme. Elías. Vamos, Matilde. Vení conmigo. La siguieron hasta la sala del comedor, donde Amélie depositó a Matilde en un sillón. Juana ocupó el sitio a su lado y le pasó un brazo por el hombro, la cabeza de Matilde cayó sobre su pecho. Anunciación, por favor, pidió Amélie, prepara un café bien azucarado para Matilde. Está muy pálida. Amélie se sentó en una silla, frente a las jóvenes, y sujetó las manos heladas y temblorosas de su prima. Interrogó a Juana con la mirada. Matilde y Elías eran novios. Rompieron días antes de que viajásemos al Congo. Pasado un silencio, Juana añadió, nunca he visto a dos personas amarse del modo en que ellos se amaban. Se aman, porque la pelea que tuvieron no acabó con el amor que se tienen. Comprendo. Matilde, que sollozaba sin fuerza sobre el regazo de Juana, se incorporó de súbito y, mientras se secaba los ojos con las mangas de la camisa, se dirigió a Amélie. ¿Qué se sabe, Elías? ¿Cómo está? ¿Recibiste alguna noticia? Le dieron un balazo en el pecho. Matilde se mordió el puño para no estallar en gritos nuevamente, quería escuchar lo que su prima tenía para contarle. ¿Dónde? ¿Dónde está? En un hospital de Viena. Cuando mamá me llamó por radio, tía Francesca acababa de hablar con ella y le dijo que lo habían ingresado en el quirófano. Eso fue ayer por la tarde. Aún estamos sin noticias. Matilde bajó los párpados y echó la cabeza hacia adelante. Esto no puede estar pasando. Señor, ¿por qué? Elías, amor mío. Dios te proteja, amor de mi vida. Dios bendito, sálvalo. No permitas que nada malo le ocurra. Te lo suplico. La señora Francesca está en Viena. Se interesó Juana. Viajó apenas supo lo del secuestro de tío Kamal, no hubo manera de convencerla de que permaneciese en Jeddah. Todos mis primos están ahí, en Viena. ¿El señor Kamal está bien? Sí. Le dieron unas puntadas en la cabeza porque uno de los secuestradores le pegó con la culata de la pistola cuando intentó impedir que ejecutaran a papá. No te alarmes. Se apresuró a exclamar al descubrir la mueca en el rostro de Matilde. Papá está bien. Se salvó entre los indios, como dice él. Está bien, gracias a Dios y a la Virgen. De manera autómata, Matilde empezó a susurrar el Padre Nuestro.
Al recibir la taza de café de mano de Josephine, elevó la mirada y se topó con Jerome. La observaba con la carita bañada en lágrimas y oculto tras un mueble porque temía que Sor Amélie lo echase. Matilde le pasó la taza a Juana y, con un ademán, le indicó a Jerome que se aproximase. «Ven, tesoro», dijo, con voz gangosa, y lo atrajo hacia ella cuando el niño se colocó a su alcance. «¿Qué sucede, Matilde? ¿Por qué estás llorando?» Matilde se mordió el labio para controlar las sacudidas del mentón y tomó una inspiración profunda antes de hablar. «Estoy muy triste, Jerome, porque una persona a la que quiero muchísimo se encuentra en el hospital, muy grave». «¿Tu mamá?» «No, mi amor. No es mi mamá. Se llama Elia». «¿Es tu amigo?» «Sí, un amigo a quien quiero mucho». «¿Tienes miedo de que se muera?» «Eso es muy feo». Matilde lo arrebujó de nuevo en su pecho y, al sentir las manitos de Jerome ajustarse en su espalda, lloró, emocionada. A instancias de Amélie y después de que Matilde bebiera algunos sorbos de café, marcharon a la capilla y rezaron un rosario por la recuperación de Elia. Matilde y Juana, que no sabían recitar el Padre Nuestro, el Ave María ni el Gloria en francés, susurraban en castellano. Jerome se mantuvo de rodillas, entre Matilde y Juana, lo que duraron los 5 misterios gozosos. Al finalizar, las religiosas anunciaron que debían ocuparse del almuerzo de los niños. Matilde se habría sentado frente a la radio a esperar la llamada de Sofía, sin embargo y dado que Jerome no se despegaba de su lado, se dirigió al refectorio del orfanato para que comiese. «Es una hermosa construcción», comentó Juana, en francés, para que Josephine y las demás religiosas no quedasen excluidas. Amélie, que alimentaba a un niño pequeño en su falda, tardó en responder. «Mis primos Elia y Alamán donaron el dinero para construirlo». Un silencio cayó sobre las mujeres. Matilde no pestañeaba y permanecía estática, con la vista en el plato, mientras apretaba las manos bajo la mesa porque eso la ayudaba a sofrenar el llanto. «Y la camioneta Range Rover, que de tantas nos ha librado», intervino Sor Tabata, «también fue un obsequio de Elia y de Alamán». «Y la casa para las mujeres acogidas», aportó Angélie, «la construimos gracias a la generosidad del señor Sariar al-Saud y de su esposa, Jacqueline». «Y la salita de primeros auxilios que estamos construyendo ahora», dijo Soebredit, «es un regalo del señor Kamal y de la señora Francesca. Ellos siempre están en nuestras oraciones». «Sí», prosiguió Amélie, «la familia al-Saud ha sido más que generosa con esta misión. Sin embargo, son Elia y Alamán los que más nos ayudan. Nos giran dinero mensualmente, y sepan que girar dinero al Congo no es nada fácil, pero Elia tiene contactos muy importantes en Kinshasa, y así el dinero llega a Goma, a donde vamos a buscarlo todos los meses. No sé qué haríamos sin lo que nos mandan. No podríamos alimentar ni comprar las medicinas para nuestros huérfanos y nuestras acogidas». Jerome, que, pese al bochinche de la sala, estaba pendiente de las palabras de los adultos, tocó el brazo de Matilde y, con la boca llena de ñame, afirmó: «Tu amigo Elia es muy bueno». «Jerome», dijo Soebredit, «te he dicho que no comas y hables al mismo tiempo. Es mala educación». Jerome volvió sus ojos redondos y oscuros hacia Matilde, y hasta le dio ternura la turbación reflejada en ellos. Se inclinó y le habló en voz baja: «Nunca tengas vergüenza de equivocarte. Soebredit tiene razón. Hay que tragar antes de hablar. A mí también me lo enseñaron cuando era una niña». «¿Quién te lo enseñó?» «Mi abuela Celia. Y como yo seguía hablando sin tragar, me ponía en penitencia en mi dormitorio». «¿De verdad?». La expresión azorada de Jerome la hizo sonreír, a pesar de la amargura que le oprimía el corazón. «Por supuesto», aseveró Sor Annonciation, «la ayuda de los Boel es igualmente inestimable». «Oh», se apenó Josephine, «dudo de que mi padre y yo hagamos ni la cuarta parte de lo que hace esta familia». «¿Cómo es su apellido?». «Al-Saud». «Ustedes hacen muchísimo», la contradijo Soebredit. «La casa de las mujeres con fístula la construimos con las donaciones de tu padre. Y ni hablar de la obra que llevas adelante con las mujeres que han sido maltratadas», remató, porque, frente a los niños, algunos entendían el francés,
no pronunciaría la palabra violadas, más allá de que muchos de ellos hubiesen presenciado cuando los rebeldes o los soldados vejaban a sus madres y a sus hermanas. ¿Qué obra? Se interesó Juana. Matilde observó las manos de Guambale, sujetas al volante, y se dio cuenta de que eran enormes y de que transmitían poder. El ataque a la avioneta persistía, los disparos resonaban en la jungla del Parque Nacional, el Suzuki se desplazaba a 150 kilómetros por hora en un camino que no admitía ni 60, y ella aún no sentía miedo. La presencia de Guambale, su dominio y su seguridad la tranquilizaban. ¿No había experimentado lo mismo junto a Van der Oeven, y él lo había percibido? Desde el ataque ocurrido el domingo anterior, el belga se mostraba cabizbajo, apenado o tal vez avergonzado. ¿Qué pasó con tu admirador? Se interesó Juana, y la rescató de sus cavilaciones. A Matilde, la pregunta le sonó excusa para entrar en una charla trivial que enmascarara los tiros y la violencia desatados fuera y a los que no estaban habituadas, más allá de que en París hubiesen vivido dos situaciones extremas. ¿Mi admirador? El inglés, Nigel Taylor. Le di el alta esta mañana, antes de irnos. Debería haberse quedado un día más, pero estaba bien y me insistió en que lo dejara ir. Creo que si no le hubiese dado el alta, se habría escapado. Además, como las camas no sobran. Estará bien. Volverá, vaticinó Juana. Ese quedó loquito con vos. Matilde agitó los hombros en señal de desinterés, aunque la última conversación con su paciente la había sorprendido y aún la repasaba. Doctora Matilde, ¿no va a preguntarme qué hago en este infierno? No, señor Taylor, contestó, y siguió anotando en el report. Se lo diré igualmente. Si lo desea. He venido a entrenar a las milicias de Laurent Nkunda. Soy un soldado profesional. Matilde levantó la vista y la fijó en los ojos azules y sagaces. Una sonrisa entre provocadora y vanidosa despuntaba en su rostro atractivo, de líneas duras, al que le habría venido bien una afeitada. ¿Un mercenario? Si desea llamarme así, sí, soy un mercenario. Un soldado que cobra por sus servicios en un ejército extranjero. La milicia del señor Nkunda no es un ejército sino un grupo de salvajes que matan y asesinan. A diario recibimos a las víctimas de ese maniático. ¿Cree que los soldados del ejército regular son menos pervertidos y salvajes que los de Nkunda? Yo me atrevería a afirmar que son peores. En cierta forma, mi presencia en Kivu es para convertir a los muchachos de Nkunda en soldados de verdad, no en monos con fusiles. Ante la mirada condenatoria de Matilde, el gesto de Taylor demudó, no aprueba mi oficio. No, señor Taylor, la verdad es que no lo apruebo. Es extraño, masculló. ¿Extraño? ¿Por qué? Creí que a las mujeres les gustaba el tipo de hombre como Rambo. Matilde rió a pesar de sí. Señor Taylor, admiro su sinceridad y, sobre todo, su seguridad, aunque también podríamos llamarla vanidad. Usted es una mujer única entre las de su género, ¿lo sabía? Quizá por eso me gusta tanto. Taylor se quedó mirándola, de pronto inerme, el rostro relajado y sin un gesto artificioso, simplemente se quedó contemplando las mejillas coloradas de Matilde, y advirtió que el sonrojo le comprometía incluso la nariz y le destacaba las pecas. Permítame decirle que estoy orgulloso de ser lo que soy. ¿Qué suerte habrían corrido los bosnios durante la guerra de los Balcanes si no hubiésemos llegado nosotros, los mercenarios, para salvarlos de los serbios? Porque sepa que los cascos azules de la ONU no movieron un dedo para rescatarlos de las garras de Milosevic. ¿Y qué sería ahora de los Banyamulenge, la gente de Nkunda, sin nuestra ayuda? Los hutus volverían a masacrarlos. Señor Taylor, me alegro de que esté satisfecho con su oficio. Sin embargo, este se encuentra en pugna con el mío. Yo lucho por la vida. Usted, por la muerte. No lo creo así. Mi oficio y el suyo, al que considero el más noble de entre los oficios, son complementarios. Y yo no peleo por la muerte sino por la justicia. A Matilde no solo le había pasmado la solvencia de Taylor sino la sinceridad y el orgullo con los que había defendido su profesión. Lo admiró por eso, y se preguntó qué habría sucedido entre ella y Elías si éste se hubiese mostrado tan abierto en materia de su trabajo.
¿Cómo habría reaccionado?, se preguntó. No tenía sentido torturarse, su relación habría terminado igualmente, no solo por el amorío de Elia con su hermana Celia sino por su condición de estéril. Se desviaron del camino principal para internarse en uno que no podía llamarse sino sendero. La vegetación formaba una bóveda que impedía el paso del sol. Matilde bajó la ventanilla e inspiró el aroma de la selva, ese tan peculiar que, en los primeros días, no acertaba a definir como desagradable, aunque le escociera en la nariz. Ahora sabía que era adictivo. Trató de identificar los sustratos que lo componían, el de la humedad de la tierra, el de las hojas en descomposición, el de las flores, el de los animales. La misión San Carlos, ubicada en el corazón del bosque tropical, emergió en ese paraje virgen como un iceberg sorpresivo en el mar. Los ruidos incesantes de la selva se mezclaron con el de los niños que jugaban al fútbol, el de las matronas que lavaban y conversaban, el de los motores que proveían de energía eléctrica y el del tractor que cortaba el césped delante de una capilla. Al divisar el Suzuki Gran Vitara, los niños, los que jugaban y los que observaban el partido, corrieron para recibirlos. Matilde se bajó, ansiosa, y mientras acariciaba cabezas y sonreía, buscaba a Jerome. Lo vio apartado, aferrado a la falda de Sor Tabata, y experimentó celos. Corrió hacia él, llamándolo por su nombre, Jerome, Jerome, y las lágrimas le nublaron la vista al ver cómo le mudaba el semblante y se le iluminaba con una sonrisa. Soltó la falda de la religiosa y le salió al encuentro. Matilde lo levantó en el aire y lo hizo dar vueltas. Era la primera vez que escuchaba la risa de Jerome. «Tesoro mío». «Jero, tesoro», repetía, mientras lo colmaba de besos. «¿Viniste?» «Apenas pude, tesoro. Estaba tan ansiosa por verte». «¿Cómo has estado, mi amor? ¿Cómo te has sentido?» «Sor Amélie está triste», manifestó el niño, de pronto serio. «Ha llorado mucho». «¿Por qué?» «Ah, Matilde», suspiró Sor Annonciation, «ha ocurrido una desgracia». «¿Qué desgracia?». Se interesó Juana, que se aproximó con varios niños colgando de sus brazos y aferrados a sus piernas. «¿Dónde está Sor Amélie?». Se interesó Josephine, igualmente entorpecida por un grupo de huérfanos. «En la capilla, rezando. Desde el jueves no ha salido de allí. Se lo ha pasado rezando el rosario. Vengan, entremos en la cocina. Ahí les contaré». A Matilde se le antojaron eternos los minutos que empleó Annonciation para servirles unas tazas de café. El corazón le galopaba, emocionado, por tener a Jerome en el regazo, pero también de aprensión, por lo que hubiese acontecido. «Jerome, cariño», dijo Tabata, «ve a decirle a Sor Amélie que las muchachas han llegado». Matilde lo siguió con la vista, feliz al verlo con la ropa que le había comprado en Rutsuru. Tenía un caminar seguro y elegante, se lo veía restablecido, aunque se angustió al pensar en las cicatrices de su alma que ya no podía ver ni curar. «Vamos, Annonciation», la instó Josephine, «no nos tengas en ascuas. Dinos qué ocurrió». «El jueves por la tarde, nos llamó por radio la madre de Amélie. Lloraba desconsoladamente. Al principio no le entendíamos nada. Después logró tranquilizarse y le dijo a Amélie que su padre». «¿Mi tío Nando?», la interrumpió Matilde. «Sí, Nando. Él había acompañado a su jefe a una reunión en Viena, en no sé qué organización de qué, cuando un grupo de palestinos ingresó en la sala y los tomaron de rehenes». «Dios bendito», exclamó Josephine. «Malditos hijos de puta», prorrumpió Juana en castellano. Matilde, incapaz de articular, quería preguntar por el jefe de su tío Nando. «¿A quién te refieres cuando dices el jefe de Nando?», habló Juana. «¿Al señor Kamal Alzao?», preguntó, y buscó la mano de Matilde sobre la mesa para apretársela. «Sí, ese mismo». Annonciation movió la cabeza hacia Matilde al oír el sollozo que se deslizó entre sus labios. «¿Cómo están?», atinó a balbucear, y apenas escuchó su propio susurro porque los oídos le zumbaban. «En la parroquia, recibimos a las mujeres que han sido». «Tú comprendes, ¿verdad?». Juana sintió.
Ahí las asistimos, las llevamos al hospital, donde ustedes trabajan, y, cuando les dan el alta, permanecen con nosotros hasta que se sienten con fuerzas para regresar a sus vidas normales. Algunas nunca lo hacen, porque sus esposos o sus familias las desprecian después de haber sido atacadas. Algunas son acogidas aquí, en la misión, y otras se van a trabajar a mis campos, a mi cervecería o donde el padre Jan Bosco consiga, concluyó Josephine. Muchas de ellas, comentó Tabata, si no son asesinadas después de la violación, son mutiladas. Les cortan las manos. ¿Qué? Se horrorizó Juana. Sí, así es. Una vieja costumbre heredada de la época de Leopoldo II, explicó Tabata. Él mandaba cortar manos para sembrar el miedo y mantener sumisos a los esclavos. 3 de ellas, intervino Sor Angeli, a las que les cortaron solo una mano, a Dios gracias, se convirtieron en maestras y viven aquí, y dirigen la escuela. Más tarde se las presentaremos. El gran problema que tenemos en el hospital, comentó Juana, es que las mujeres que han pasado por ese calvario llegan demasiado tarde para ser asistidas. Si se presentasen dentro de las 72 horas, en caso de haber sido expuestas al virus del SIDA, las trataríamos con antirretrovirales y así las salvaríamos de la infección. Pasado ese tiempo, no hay nada que hacer. Muchas no piden ayuda, explicó Josephine, porque desconocen lo de las 72 horas y el SIDA. Otras, simplemente, no lo denuncian por vergüenza. La última vez que Auguste trabajó en Goma, intervino Amélie, los fines de semana organizaba charlas aquí, en la misión. En algunas hablaba sobre el parto y cómo evitar la fístula. En otras, les hablaba a las mujeres sobre la necesidad de que recurriesen a un centro médico apenas atacadas. Otras veces hablaba sobre la nutrición de los más pequeños. Infinidad de temas. Se llenaba de mujeres que caminaban kilómetros para escucharlo. Es cierto que en aquella época vivíamos un poco más en paz. Ahora trasladarse es muy riesgoso. Ni lo digas, expresó Juana. Podría hacerse de igual modo, sugirió Josephine. Hay muchas mujeres en las aldeas aledañas que no tienen que caminar tanto para llegar a la misión. Podríamos hacerlo en los campos de refugiados, aseguró Amélie. Unas clases de higiene nos les vendrían mal. Les llevaríamos permanganato de potasio y les enseñaríamos a purificar el agua antes de usarla. Se evitarían muchas epidemias de cólera. Será más fácil que nosotros nos movilicemos a que lo hagan miles de desplazados. Habría que conseguir los permisos del ejército para ingresar en los campos. Matilde las oía sin prestar atención, sintiéndose ajena y desganada. Temas que antes la habrían cautivado, ahora carecían de valor. ¿Cómo se preocupaban por algo cuando Suelia luchaba por vivir? ¿Qué hacía ella en tanto? Se limitaba a mirar fijamente el plato de comida, abrumada por el dolor, la desesperanza y la culpa. Bumilia, una de las cocineras que, en cada comida de los niños se lo pasaba yendo y viniendo de la cocina al refectorio, entró a la carrera, llamando a Sor Amélie. Su madre en la radio. Vite. Vite, Sor Amélie. Matilde saltó de la silla y desapareció del refectorio antes de que Amélie apartase al niño de su regazo y se pusiese de pie. Se precipitó sobre el aparato de radio, que Auguste van der Oen le había enseñado a usar. Tía Sofía, soy Matilde. Cambio. Matilde, corazón. ¿Cómo estás? Cambio. Por amor de Dios, tía. ¿Cómo está Lía? Soltó el interruptor del auricular y contuvo el aliento a la espera de la respuesta.